Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es el mensaje del universo para el signo de Tauro para la segunda quincena del mes de octubre. Vamos a ver, Tauro, ¿qué es lo que viene para ti? Sobre todo como un consejo. Es un consejo más general, pero sobre todo más objetivo. Un consejo que te puede ayudar, ya sea como una herramienta, como un aprendizaje, como un mensaje para poder hacer cambios en tu vida, para poder enfocarte en algún área de tu vida que te ayude a transformarte, que te ayude a hacer cambios, que te ayude a cerrar ciclos, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver, como dije y como lo he dicho en este tipo de lecturas, la diferencia de un horóscopo general sería que en esta lectura somos un poquito más específicos y sobre todo, vamos a ver, y sobre todo te hablan mucho de como si fuera un consejo, ¿no? Vaya, de qué herramientas puedes estar trabajando o de qué situaciones puedes estar ahora sí que poniéndole más atención. ¿Ok? A ver, tenemos y nos faltaría una. Nos habla mucho de la organización, acciones, es cierto, nos habla de crecimiento, pero para este crecimiento hay que trabajar mucho la filosofía de vida, el pensamiento, el empoderamiento, creer en ti, ¿ok? A ver, comenzamos con el Palacio de Bastos, Tauro. Aquí nos habla mucho de cambios, de crecimiento, de florecimiento. Nos habla mucho también de fuego, transformación interior. Es el Palacio de Fuego, es decir, es como si fuera un volcán. Aquí le estamos, lo está marcando un poquito más sutil, ¿no? Es como una especie como de palacio, castillo, hecho más bien como de madera, con plantas, con luz tenue, pero es cierto que esa luz es como pequeños fueguitos donde le da esa calidez, ese toque de calidez. Pero si te fijas, también tenemos la luna por detrás. Es decir, y tenemos dragones, incluso aquí tenemos un dragón. Aquí tenemos la mariposa, varias mariposas, símbolo de la transformación. Es decir, nos están hablando aquí de un cambio importante, de un cambio y sobre todo interno, que sería bueno que hicieras. Sobre todo tiene que ver con la forma de pensar. ¿Ok? Lo que aquí me habla mucho, que viene repitiendo de papá, que viene repitiendo de tu padre, perdón, de tu, bueno, sí, de tu padre, vaya, de tu papá, o de tu linaje paterno, ¿ok? Aquí nos hablaría mucho de, es cierto, sota de espadas, información que llega a ti, qué tipo de información está llegando, qué tipo de información estás integrando tú como parte ya de tu propia información, de tu propio crecimiento, de tu propia vivencia, filosofía, forma de pensar, formas de actuar, ¿ok? Pero nos está hablando de enfocarnos mucho en el linaje paterno, ¿ok? ¿Qué tipo de síntomas tuvo tu papá o tiene tu papá? ¿Qué tipo de actitudes tuvo? ¿Qué tipo de situaciones vivió? ¿Qué tipo de pensamientos, filosofía, ¿cómo decirlo? Ideologías manejaba tu papá? ¿Y qué fue lo que te transmitió a ti? Ojo, porque hay que poner mucha atención, por ejemplo, en la forma en que trabajas, en la forma que te expresas en el trabajo, en la forma en que manejas tu carácter, en la forma en que expresas hacia afuera, en la forma en que sales de tu zona de confort, cómo te atreves a salir de la zona de confort, cuando tienes que hacerlo, cómo te organizas, cómo trabajas más la parte intelectual, cuál es tu forma de aprender también, cuál es tu forma también de sentirte apoyado o apoyada con respecto al trabajo o a una situación más eh, de cómo recibes la información de fuera o de cómo trabajas, vaya, esa expresión con respecto a lo que quieres, cómo estás hablando, cómo estás pidiendo, cómo estás diciendo, vaya, cómo estás y cómo te expresas tú cuando quieres consolar a alguien, cuando quieres demostrar hacia afuera, aunque sean, es cierto, los sentimientos tienen mucho que ver con la parte femenina o la energía femenina, pero cuando estamos hablando aquí de papá,
se estaría hablando mucho de, sobre todo, puede ser la parte del trabajo, ¿cierto? Cómo te expresas en el trabajo, cómo desarrollas tu trabajo, cómo tiene que ver con tu, por ejemplo, con energía más masculina, es cierto que tienes energía masculina, de hecho, toda es energía masculina aquí, excepto quizás el sumo sacerdote. Por eso quizás este sumo sacerdote te habla mucho de tener fe o de tener equilibrio, porque es energía femenina, ¿ok? La energía femenina en este caso se está manifestando a través de la parte del dinero, ¿ok? Tauro, yo siento que hay situaciones que tienes que trabajar con respecto no al dinero, al trabajo. Qué tanto te esfuerzas en tu trabajo? ¿A quién? ¿Qué es lo que quieres llamar? ¿O qué tipo de... No es qué es lo que quieres llamar, perdón, qué tipo de acciones haces para llamar la atención, para poder crecer? Porque al final tu esfuerzo, tu forma de trabajar, tu forma de ir creciendo, vaya, en tu trabajo, va a llamar la atención de tus superiores, va a llamar la atención de recursos humanos, va a llamar la atención de alguien en particular que te puede ofrecer un mejor trabajo, un mejor sueldo, un tipo de crecimiento diferente, vaya, un tipo de cambio, por ejemplo, de área, un cambio de puesto también. Y es cierto, aquí te lo están diciendo, el signo de Aries junto con el emperador te está hablando, Tauro, de cómo expresas las acciones dentro de tu trabajo, cómo te esfuerzas, cómo te organizas, cómo respetas la ley, cómo te... sobre todo, hablaría mucho de como soltar un poquito la parte del control, porque siempre aquí tienes fuego, aquí tienes pensamientos. Fuego son acciones, muchos pensamientos. Aquí tienes, es cierto, tranquilidad, meditación, búsqueda de paz, búsqueda de sabiduría, ¿ok? Volvemos a lo mismo, exceso de acciones, exceso de orden, exceso de control, lo que hace el emperador. Exceso también, ya lo dije, de acciones, de ser una persona con iniciativa, una persona con mucha impaciencia incluso. Y aquí lo vamos a lo mismo, es como querer llamar la atención de algo de alguien, ¿ok? El 6 de bastos me habla mucho, también es una especie como de emperador. Está llamando la atención con su poder, con su fuerza, con su luz, con su fuego, con su intelecto, con su carácter. Y aquí nos hablará mucho de expansión. Puede ser expansión, por ejemplo, con tu energía, expansión con tu creatividad, expansión con tu vitalidad, expansión con tu carisma, expansión con el amor que le das a los demás. Pero te están diciendo, siempre como que llevas esa parte de querer controlar, querer siempre tener el control, porque de hecho que tienes el emperador. Por eso está el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que ver con el equilibrio y con esa sabiduría, no es tanto interna, sino más bien es como cómo procesas la sabiduría externa, porque al final de cuentas el sumo sacerdote es el equilibrio o es el representante, vaya, de Dios, que tenemos esa creencia de que Dios está arriba, con respecto a bajar como ese conocimiento o integrar esa parte de energía masculina, porque integramos a tierra, que es energía femenina, o integramos también a parte de nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestras emociones, vaya, y esta situación es buscar ese equilibrio, ¿ok? Por lo tanto, ese signo de Tauro nos hablaría mucho de, es cierto, la parte del dinero. Me esfuerzo tanto que muchas veces no veo que ese esfuerzo sea recompensado en dinero, o sea recompensado en méritos, o en créditos, o sea recompensado en bonos, o sea recompensado en días de descanso, o sea recompensado en crecimiento de sueldo, crecimiento de trabajo, crecimiento como que no valoran mi trabajo de alguna forma, es lo que te están diciendo. O sea, es como no valoran tu trabajo, Tauro. Y aquí lo que te habla mucho es como que tienes tan controlado todo, quieres tener tan controlado todo,
que te piden que veas por qué necesitas controlar, por qué no te permites fluir. Estás trabajando mucho energía masculina, volvemos a lo mismo, energía de control, energía de dominación, más porque sobre todo tenemos energía, es cierto, de Tauro, es como esta energía de Tauro te está pidiendo ser paciente, las cosas llevan su ritmo, las cosas fluyen, las cosas hay que tener cierta perseverancia, hay que tener parte de como el entendimiento de que cada cosa en tu vida, en tu trabajo, en tu pareja, en el romance, en el amor, en la salud incluso, cada cosa tiene su propio tiempo de fluir, cada cosa tiene su tiempo de llegada en tu vida. Es cierto, te puedes estar esforzando mucho por alcanzar ciertas metas, pero ¿qué te está llevando a esas? ¿Qué te está haciendo perder esas metas? ¿O por qué intentas controlar todo? ¿De dónde viene ese exceso de control? ¿De dónde viene ese exceso de organizar todo para que no... Y por eso te están diciendo aquí, el, somos sacerdotes, sobre todo la parte de la fe es, hay que confiar en que todo va a salir bien, porque quieres mantener controlado todo, volvemos a lo mismo. Y sobre todo, te habla mucho de situaciones, permitir fluir, permitir integrar y confiar en lo que tú sabes sin necesidad de estar controlando, sin necesidad de estar exigiendo, sin necesidad de estar de apresurando, sin necesidad de estar de pues vaya, de querer cambiar todo, porque no funcionan las cosas como tú quieres, perdón. Aquí nos habla mucho, es cierto, expansión, organización, control, nos habla de aprendizaje, nos habla de comunicación, nos habla de intelecto, pero sobre todo nos habla mucho de la parte de transformar tu filosofía de vida o tus actos de vida o tus eh, vaya, lo que piensas y tus creencias incluso, transformarte a ti para dejar de exigir tanto a los demás y de exigirte tanto sobre todo a ti y confiar en que lo que tú estás haciendo está bien hecho y confiar también en que cada cosa tiene su tiempo, que cada cosa tiene su ritmo, que cada cosa tiene su frecuencia, que cada cosa también tiene, o cada persona, cada situación, cada acción que tú haces en tu trabajo, hay que permitirle ser. No estás permitiendo ser a los demás a tu alrededor. Estás tratando también de incluso controlar, manipular, porque el emperador en su forma un poquito negativa o sombra nos hablaría de esa parte de querer controlar todo, es cierto, de querer manipular todo, sobre todo en la sombra, porque si nosotros volteáramos esta imagen y viéramos el personaje de espaldas, estaremos viendo un personaje que está haciendo cosas que nos está dando la espalda. ¿Okay? Quiere decir que no es abierto con nosotros, que no comunica, que no dice, y está fabricando, está moviendo, está controlando en su propio mundo, y eso quiere decir también que pudiera ser un poco manipulador. Por eso aquí Tauro te están diciendo que es lo que no permite que tú confíes en los demás, que es lo que no permite que tú te sigas, más bien qué es lo que está, qué tipo de emoción, qué tipo de creencia, qué tipo de actitud hace que tú no confíes en los demás o hace que tú tengas que estar controlando, volvemos a lo mismo, que tú quieras tener como todo el poder y que incluso a veces sientas que tú eres un ser único eh, eh, y que de alguna forma tiene ese poder y que si tú no estás ahí, la empresa, la familia, la pareja no va a poder solo porque tú eres una persona fuerte, poderosa, que hace, que transforma y que sin ti esas personas no van a poder o esa empresa no va a poder, ¿ok? ¿De dónde viene esa autoexigencia? ¿De dónde viene esa exigencia? Sobre todo volvemos a lo mismo, heridas que tienes que checar,
pudiera ser relacionadas con linaje paterno o con papá, relación con papá o relación incluso con la energía masculina. ¿Ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te gustó, darle like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.